Shalom, shalom, ¿cómo están? Adonai los bendiga. Vamos a estar hablando de una parábola que son hermosas las parábolas, ¿no? Cómo Adonai, cómo hablaba a través de las parábolas. Y algo importante, cómo se notaba cuando hablaban parábolas, qué era lo que había en el corazón de los que estaban escuchando, ¿no? ¿Por qué él hablaba esto? ¿Por qué hablaba esas parábolas? ¿Por qué él hablaba a sus discípulos? ¿Por qué hablaba al pueblo en parábolas? Y eso muchos pensamos, ¿no? ¿Por qué hablaba en alegorías y no hablaba literalmente y se expresaba? Porque en ese tiempo se hablaba de ese tipo de formas, ¿sí? Se hablaba con alegorías. En esos tiempos se hablaba con cosas cotidianas que el pueblo tenía y hacían. Entonces por eso se hablaban con alegorías, con esa forma de interpretaciones que podían entender los que verdaderamente conocían, ¿sí? Y los que no conocían la palabra, conocían sus trabajos y conocían la vida cotidiana de lo que ellos hacían, ¿sí? Por eso se habla de las parábolas, del significado de las parábolas de Yeshua, ¿sí? O Jesús, si todavía no conoces el nombre en hebreo, ¿sí? Es Yeshua. Vamos a estar leyendo, hoy vamos a estar leyendo Lucas 16. Vamos a leer primero una parábola que se llama El rico y Lázaro. En otras Biblias las encontramos como el rico y Eleazar, ¿sí? Eleazar dice que es el nombre que figura en los textos. Bueno, vamos a estar leyendo. Vamos a pedirle a mi esposa que está por ahí para leer. Vamos a leer Lucas 16 del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muy bien. Bueno, acá tenemos esta parábola que encontramos en Lucas 16, 19 al 31, que muchas veces hemos encontrado que esta parábola no la toman como parábola, sino como otros escritos que no son asociados con Yeshua, ¿sí? Sino que se han puesto esa parábola fuera de lo que es el contexto bíblico, ¿no? Pero vamos a ver qué significa lo que está hablando Lucas y lo que está hablando Yeshua, ¿sí? A través de este contexto de esta parábola. Bueno, hay una lección que nos está dando, ¿sí? Primero vamos a empezar cuál es la lección que Yeshua está hablando, porque hay algo importante en esto. Hay algo que está hablando de esta parábola.
hay una persona que es una persona rica, ¿sí? Habla de un rico y una persona que su problema era físico y que tenía su forma una insuficiencia. Y podemos ver que se está hablando de una persona que tenía todos sus bienes, que se podía verdaderamente sustentar bien y podía también demostrar, ¿sí?, lo que él tenía a través de sus riquezas. Y después encontramos a una persona, ¿sí?, un mendigo o una persona enferma, según como lo podamos ver, ¿sí? Un mendigo, una persona enferma que tenía llagas. En otros versículos dice que tenía esos formas de úlceras, ¿sí?, que eran como formas que los mismos judíos y los fariseos los ponían en lugares corridos, ¿no?, de lo que es la forma del pueblo, sino que los excluían, los sacaban. Entonces, acá se ve que esta persona, cuando se habla primero de un rico, sabemos que el rico tiene una forma de sustento y tiene otra forma de vida. Y esta persona, no sabemos su vida, si era rica, si era un trabajador, pero sabemos que era un enfermo que estaba mendigando. Y esa persona, acá dice Lázaro, ¿sí? La otra persona no conocemos su nombre. Acá está figurando como una persona de poder, de riquezas y de lujos. Y después vemos un pobre que es llamado Lázaro o Eleazar. Bueno, vamos a ver entonces por qué esta parábola es importante. Las parábolas de Yeshua todas son importantes porque tienen esa alegoría y ese hebraísmo que podemos encontrar para poder entender qué es lo que se hablaba en el pueblo. Entonces, esta parábola nos está advirtiendo en contra de las diferencias frente a las necesidades de los demás. Y vemos que Elohim no le agrada esas cosas, ¿no? Que él no ignora esas necesidades, sino que siempre se refería a los pobres, a los necesitados, a esas personas que tenían problemas, que no podían sustentarse, esas personas que no tenían forma de cómo poder ayudarse, ¿no? Porque si él era un leproso o era una persona inmunda, no tenía cómo, sino que se tenía que apartar. Era apartado de todos, era corrido de todos. No podía estar en el mismo pueblo, sino que tenía que estar separado. Y acá está diciendo que él se alimentaba de esas migajas. Después dice que perros, también a estos se les decía perros. A estos mendigos, a estos leprosos se les decía perros. Pero dice que los perros le lamían las heridas. No sabemos si son animales o se está refiriendo a otro tipo de personas, ¿sí?, que lo ayudaban. Pero sí sabemos que hay una persona que podía ayudar y que tenía, aunque era un leproso o una persona que tenía necesidad, podía darle, aunque sea algo, un plato de comida o algo, y no estar mendigando, ¿no? Entonces se refiere a algo en especial, que es una persona que tenía una deficiencia. Vamos a ver por qué está hablando esta parábola, porque también podemos encontrar otra parábola más en este mismo capítulo de Lucas. Y vamos a estar leyendo para ver por qué se refiere a esta parábola que estamos viendo hoy. Vamos a leer del capítulo 1, verso 1, 16. Lucas 16, 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo?
Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también... Ahí nomás, vamos a ir, vamos a esperar ahí. Está hablando de un mayordomo, ¿no es cierto?, con su amo. Y estamos viendo la injusticia, ¿no?, de ese mayordomo, que no era una persona recta, ¿sí? No era recto ni delante de Adonai ni delante de los hombres. Por eso se está refiriendo a este mayordomo que era una persona aprovechadora, ¿sí?, que derrochaba todo lo que tenía y que no era de él. Esas posesiones eran de su mayordomo, no era de él. Pero vemos que él hace algo, una estrategia para poder lograr tener dinero y poder hacer algo fuera de lo correcto, ¿no? Entonces acá este mayordomo lo que está haciendo algo incorrecto delante de los ojos de Adonai. Por eso vemos que no está haciendo bien las cosas. Pero hay algo que está hablando aquí en este capítulo muy importante, y que lo voy a leer desde la versión en hebreo. Está hablando a los perushim, ¿sí?, a los fariseos. Y acá dice, el verso 14 dice: y escucharon todos estas cosas, ¿quiénes? Los perushim, que eran amantes del dinero, amante de la plata, los que hacían todas las cosas para sus propios bienes y bienestares. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Yeshua le está hablando a estos fariseos que les gustaba esa forma de aparentar, de tener, de ellos ver todas las cosas puestas siempre para el lado del dinero, ¿sí?, de la plata, del oro, de todos los bienes. Y que dice, los despreció, ¿sí? Estos perushim despreciaron a Yeshua. Y él les dijo: ustedes que justifican, se está hablando Yeshua, ¿sí? Dice: ustedes son los que se justifican a sí mismo delante de los hombres, pero Elohim conoce sus corazones, porque todo lo que elevado entre los hombres es idolatría para Elohim, delante de Elohim, es idolatría. Todo lo que es elevado para los hombres, eso para Elohim es idolatría. Sigue diciendo el verso 16, la Torá y los profetas. Y acá hay una referencia que siempre se dice y se toman muchas personas de esta palabra. En lo que dice la Reina Valera, dice la Torá y los profetas hasta Juan. En el hebreo lo vamos a encontrar que dice la Torá, los profetas acerca de Juan, de Yohanan, ¿sí? Desde entonces el reino de Elohim se anuncia y todo hombre lo arrebatará por la fuerza. En la Reina Valera, a ver cómo dice ese verso 16, vamos a leerlo. La ley y los profetas eran hasta Juan.
Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Sabemos que esa ley que se está refiriendo es la Torá y los profetas. Y no es hasta Juan y se terminó, sino que acerca de Juan hablaba la Torá y los profetas. Entonces, cuando dice y anunciado, dice que Elohim ha anunciado y todo hombre lo arrebatará por la fuerza. ¿Cómo dice ahí? Y todos se esfuerzan por entrar en él. Al reino de los cielos. Pero más fácil es que pasen los cielos y la tierra que caiga una tilde de la Torá. Hay algo acá que está diciendo que no caiga ni una tilde de la Torá. Ninguna palabra de la Torá se caerá de lo que él está hablando. Lo está hablando Yeshua. Muchos dicen que Lucas no está refiriendo a Yeshua, pero son escritos de Yeshua, ¿sí? Se está hablando de Yeshua. Y todo el que deja a su mujer y toma otra, adultera. Y todo el que toma una mujer expulsada por su esposo, adultera. Vamos a leer esos dos versículos en Reina Valera, 17 y 18. Pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la Torá, de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y después, verso 19, ya vuelve él con esa parábola, la del rico y Eliezer o Lázaro. Entonces acá vemos que se está refiriendo a algo que es cotidiano para lo que Adonai se está refiriendo de estas personas. Muchos podemos decir, pero no tiene nada que ver una parábola con la otra, ¿no? Pero sí tiene que ver la parábola. La responsabilidad del mayordomo, la mayordomía, que habla en Lucas 16, del 1 al 2. Un hombre rico tenía un mayordomo y fue acusado de malgastar sus bienes. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Sabemos que todo lo que es prestado por Elohim no es nuestro. Sabemos eso. Que nosotros, aunque nos forcemos, hagamos todo lo que hagamos en nuestra vida, en este tiempo, ¿sí? Oculto, como dice el Olam, este tiempo, esta era que nosotros estamos viviendo, que se está refiriendo a algo que nosotros cotidianamente hacemos. Primero, la salud no está comprada. El dinero, el tiempo, las relaciones. ¿Cómo somos administradores nosotros de las cosas de que nos da Elohim? Eso es lo que está hablando de un mayordomo. Nosotros somos mayordomos de lo que nosotros tenemos, de lo que Adonai nos está dando a nosotros. Entonces, si nosotros malgastamos nuestro tiempo, malgastamos el dinero que nos da Adonai, que muchas veces decimos es nuestro dinero, yo me esforcé para ganarlo. Pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio el tiempo? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio esa forma de poder decir yo me lo gané? Porque si no, sí, estamos haciendo algo y nos estamos idolatrando a nosotros mismos, porque nosotros somos suficientes, entonces podemos por sí solos. Pero cuando nos acordamos de Dios, de Elohim, nos acordamos cuando nosotros tenemos faltas, falta de salud, falta de dinero, falta de tiempo, y cuando estamos solos, que no tenemos en quién relacionarnos, con quién apoyarnos. Entonces, ¿cómo lo aplicamos esto a nuestra vida? Ese tiempo que nosotros tenemos tiene que ser valorado y tiene que ser verdaderamente
algo de provecho. Nadie está diciendo que no podemos trabajar, que no podemos disfrutar, que no podemos hacer nuestros tiempos, pero sí tenemos que nuestro tiempo y nuestra vida ser verdaderos personas que construyamos, ¿sí?, nuestra vida, esos mayordomos. Porque ¿qué pasa? Cuando pase el tiempo, te vas a acordar y decir, ¿cómo malgasté mi tiempo? ¿Cómo hice tantas cosas que no tenían valor en mi vida y las puse en primer lugar? Y de eso podemos poner muchísimas cosas más, muchos etcéteras más que podemos hacer y que no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en primer lugar lo que Adonai nos está diciendo, la ley, lo que Él nos dio. Por eso se está refiriendo siempre a lo que Él nos dio y cómo nosotros podemos hacer las cosas. Porque si nosotros nos sujetamos a la palabra, a lo que Él nos está poniendo, vamos a saber cómo llevarnos la vida y todas las cosas. El sabio no es solamente por su sabiduría. El sabio también es el que sabe hacer las cosas y el que pone la fe y la emuná en Elohim. Ese es el que construye, el que hace, el que tiene esa emuná. Entonces, esa astucia que tenía de este hombre en el mundo y esa sabiduría no era de Elohim. Ahí cuando estamos sabiendo en Lucas 16:38 que el mayordomo busca asegurarse el futuro con los recursos que ya no les pertenece. Está haciendo algo que no está en la palabra, sino que está robando o está haciendo cosas malas, ¿sí? No está haciendo bien las cosas. Entonces Yeshua nos está hablando de una corrupción, ¿sí? Y no es algo bueno que nos puede llevar una forma de futuro o una forma de vida recta delante de Elohim. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es mala, no es buena, porque la consecuencia, aunque nosotros podamos ser, como dice, esas personas inteligentes, sabias, ¿sí?, audaces, sutiles, astutas, pero no estamos siendo verdaderos hijos de Adonai, porque se estamos haciendo y robando y estamos haciendo una corrupción, algo ilegal delante de los ojos de Elohim. Esto lo podemos poner en cualquier tipo de formas cotidianas. El que trabaja en el campo, el que trabaja tanto en la ciudad, la vida cotidiana, el que trabaja en una inmobiliaria, el que trabaja en un lugar de abogado, abogacía, un juez, un simple persona que trabaje en un comercio, o un simple, como se dice acá, Uber o motoquero, ¿sí?, cualquiera, el mínimo que puede también hacer una estafa. Entonces está haciendo algo que no es correcto delante de Elohim. Estamos usando lo terrenal para sembrar cosas malas en la eternidad. Y el fiel es el que pone las cosas delante de Adonai, porque dice que el fiel en lo poco dice que es fiel y en lo mucho lo pondrá, ¿sí?, en la abundancia, que lo dice Lucas 16, 10 al 13. Si en lo ajeno dice no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Acá está hablando de algo, fidelidad, también es una emuná, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando que si en lo fiel no fuiste, tampoco vas a ser
en las cosas malas. Porque la fidelidad de Elohim tiene que ser verdadera. No puede ser algo a medias, porque dice que al tibio no lo va a aceptar. O dice, mejor ser frío que tibio. Entonces acá hay algo que Adonai nos está hablando, una enseñanza que Dios prueba el corazón del ser humano, ¿sí? Con recursos temporales, con recursos directamente de la vida. Por eso le estaba hablando a estos fariseos, le estaba diciendo que no todo lo que es plata, dinero, favorece a Elohim. Un fariseo se vestía de la mejor forma, con sus mejores joyas, con todo lo que podía mostrar y dar, dice, hasta sus ofrendas y sus diezmos con lealtad a Adonai. Pero ¿qué hacía Adonai? Veía su corazón. El corazón, el ser de la persona, conoce dónde tú quieras que estés, te conoce tu corazón, cómo lo vas a dar. Si das tu ofrenda, tus diezmos, lo que sea, lo que des de corazón a un hermano. Dice que tu mano derecha no sepa lo que haces tu mano izquierda. Está diciendo también que tampoco no te des por ser mejor que otros y mostrarte. Entonces, el corazón del ser humano es lo que está hablando. Cómo uno tiene que ser. No me voy a basar tanto en lo hebreo, ¿sí? Sino no me voy a basar realmente en lo que verdaderamente tenemos que ser como personas. Porque se está refiriendo, esta parábola está refiriendo a lo que es las personas, a lo que es la vida cotidiana de cada uno. Entonces, no se puede servir, dice, a dos dioses. No se puede servir a dos dioses porque dice las riquezas y a Dios no se pueden servir juntas. ¿Por qué? Hay que decidirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos trabajar, podemos vivir, porque tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que servir a nuestros hijos, a nuestras familias, a todos tenemos que darle el sustento. Pero hay algo importante dividir acá. Una cosa es las cosas materiales y otras cosas las cosas de Elohim. ¿Cuántas veces dejaste de hacer algo de Elohim para hacer tus cosas? ¿Cuántas veces uno deja de hacer las cosas de Elohim para hacer tus cosas? Y nosotros lo vemos como pastores. Lo vemos porque se alejan la gente. ¿Por qué? Porque tienen algo principal. Es el amor al dinero y a las cosas materiales. Porque yo tengo que tener esto, por este año necesito tener esto. ¿Vos te pusiste a pensar a veces hasta cuánto tiempo podés hacerlo? Y si Elohim te da salud para poder hacerlo, si te da vida para hacerlo. No sé si se recuerdan, hay una parábola que la hemos dado, que es la parábola que habla de una persona que era delante de Elohim deshonesta, ¿sí? La voy a buscar para recordarles. Se llama la parábola del insensato. Esa parábola nos recuerda que dice, uno de entre la multitud le pide al maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Dice, hombre, replicó Yeshua, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advierta. Dice, advertir a la gente, abstengarse de toda avaricia.
la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces le contó esta parábola. Dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mi granero y construiré otro granero, donde pueda almacenar todos mis granos y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para tus muchos años. Dice, descansa, comer, beber, gozar de la vida. Pero hay algo que dice aquí. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así así le sucede al que anuncia sus riquezas y acumula sus riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Elohim. Acá tenemos otra parábola de Yeshua que advierte de las riquezas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros servimos a Elohim y a las riquezas, hay que decidir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando habla el contexto Elohim, acá está hablando el Eterno sobre Rico y Lázaro en Lucas 19:31, que un hombre rico vive con muchos lujos. Dice que su vestimenta era demasiado hermosa, demasiado costosa, ¿sí? Era un color que sabemos que el azul y lo que es el carmesí era un color muy caro en esas épocas. Y dice, y un pobre mendigo en su puerta. Luego su destino, ya sabemos cómo fueron, los dos los mismos. Los dos destinos fueron la muerte. Esa coincidencia, ¿no? Qué raro, ¿no? Nos ponemos a pensar, qué coincidencia, ¿no? Nos morimos todos. Es la realidad. La realidad del ser humano, no nos llevamos absolutamente nada. Entonces, valoremos lo que hacemos. Valoremos lo que damos. Valoremos lo que hacemos. Porque no nos llevamos absolutamente nada. Entonces dice que se encontraron en la eternidad. Dice, uno se encontró. Aquí es una alegoría. No vamos a entrar, ¿sí?, en los hebraísmos, no vamos a entrar en el cristianismo, no vamos a entrar por qué dice el Seol, por qué dice Hades, por qué dice el seno de Abraham. No vamos a entrar en eso, ¿sí? Porque muchos entramos en eso y después nos desviamos de la palabra, de la parábola y el sentido, ¿sí? Lo que hacemos es evadir y ser sabios en nuestro propio conocimiento. Vamos a pensar lo que dice la parábola. Se encontraron los dos en la eternidad, ¿sí? Uno supuestamente era buena persona, como dice el joven rico. El joven rico dijo, yo hice todas las cosas. Di mis cosas, guardé la Torá, le di a los pobres, le di todo. Cuando Yeshua dice, vende todo y dile, sígueme, le dijo. Vende todo y Yeshua dice, sígueme. Entonces puedes ser mi discípulo. Y él dijo, yo no puedo vender todo, mi herencia, y seguirte. Mucho era basado siempre sus parábolas, sus enseñanzas sobre las riquezas. También podemos ver cuando dice esas dos personas que entregaban en el alfolí, que sería en el templo, subían y entregaban, y había una anciana que había dado su
poco que tenía. Y él también se refiere, dice, estas personas dieron y no dieron lo que dio esta mujer, que dio mucho más de lo que tenía. Sus referencias, no es que está hablando del dinero específicamente, sino de lo que hay en el corazón de la persona. También podemos ver otras que hablaba mismo los fariseos y les decían, ¿por qué nosotros tenemos que pagarle al César? ¿Por qué tenemos que pagar atributos? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y él le dice, muéstrame una moneda, y le dice, ¿qué está en la moneda? El César. Bueno, darle al César lo que es el César y a Dios lo que es a Dios. Es fácil lo que está hablando. Se está refiriendo al corazón de la persona, al ser de la persona. Si tiene claro lo que corresponde tener para hacer las cosas. Esa es la diferencia de lo que estamos hablando. Lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros vivimos. Cuando en nuestro corazón hay engaño, mentiras, insensatez, malicias, ¿qué frutos son? ¿Dónde los dice eso en la Biblia? ¿Conoces alguno de esos frutos del Espíritu? No, creo que no hay ningún fruto del Espíritu de eso. En Gálatas 5:22 no dice ningún fruto de esos. Entonces nos está refiriendo a lo que nosotros somos. Entonces, ¿cómo conectamos estas dos parábolas y la parábola que hemos nombrado, tantas parábolas sobre las riquezas? Dice, el rico fue mal mayordomo, usó todo para sí, ignoró al necesitado, no fue astuto, sino que lo que hizo fue acorde a su necesidad, como si lo fuese el mismo mayordomo, ¿no? Que era infiel. Entonces la eternidad revela cómo administrar nuestras vidas. Esa parábola que nos está refiriendo cómo la eternidad, cómo nosotros tenemos que administrar nuestras vidas para nosotros tener, como dice, vida eterna. No se compra, se forma. Entonces hay tres verdaderas formas, ¿sí?, para poder entrar y conectar ambas parábolas. Lo que base aquí es la base, aquí es el dinero, que revela el corazón de cada uno. Y también lo podemos poner a nosotros mismos. ¿Qué ponemos en primer lugar? Entonces, ¿qué es lo que espera Adonai de nosotros? Sinceridad, fidelidad y no cantidad. Porque si nosotros buscamos cantidad para decir estoy protegido, ya tengo bastante dinero, ya ahora me puedo quedar tranquilo, descansar en paz, y va a ser el último día, como dice en el otro. ¿Cuántas veces lo he vivido con personas allegadas? Forzaron toda la vida para ganarse y creerse que cuando eran ancianos, cuando eran grandes, ya iban a tener guardado su dinero y sustentarse. Podían haber tenido todo lo que quisieron, pero no tuvieron vida para disfrutarlo. Lo he vivido. Entonces, eso corresponde a que muchas veces nos creemos suficientes y somos insuficientes porque no somos eternos. Sí, somos personas que vivimos un tiempo que muchos dicen cronos. Es un tiempo limitado. Es un tiempo que no corre más de lo que nosotros podemos soportar. Entonces eso es lo que Adonai nos está hablando a través de esto. No importa lo que nosotros tengamos y somos, si no tenemos un corazón íntegro, contrito y humillado delante de Elohim. Y dice, Proverbios dice que si nosotros no tenemos en la tabla de nuestro corazón la instrucción
de Adonai, no somos absolutamente nada. Sí, a ver qué dice mi esposa. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy fuerte. Las cosas que nos habla la palabra, ¿no? Porque somos buenos administradores y nosotros podemos poner y basar y poner la palabra en primer lugar y obedecer la palabra, ¿no? Si muchos dicen, no, bueno, Torah no, porque no, me parece que la Torah ya está abolida, ya esto no existe. Pero leíste también en el Nuevo Testamento lo que es el Nuevo Pacto. ¿Qué dice el Nuevo Pacto? Se refiere muchas veces a la ley. Si no tenés muchas referencias sobre la ley, empezá a buscar qué tipo de ley está hablando, qué leyes está hablando. Si la ley es Torah, ley de muerte, que es la ley misma que vino del pecado, o ley de la vida, ¿sí? La vida que nos da esa ley que nosotros vivimos. Y después tenemos la ley rabínica, la ley de los sacrificios, las leyes que se pusieron sobre la ley de la Torá. Se suplantaron mismo, el pueblo lo sustentó, lo cambió porque quisieron sobrepasar las leyes de Adonai. Pusieron leyes sobre leyes. ¿Y qué dijo Yeshua? Dijo que eso no era lo que tenían que hacer a esos fariseos. Tenían que verdaderamente mostrar lo que decía la ley, la Torá, los mandamientos, que eran basados los mandamientos, en las instrucciones. ¿Por qué lo teníamos que hacer? Y hay muchas enseñanzas que tenemos sobre ese tema también, los preceptos y todas las cosas que se tenían que guardar, y que las que no se tenían que guardar, porque hay cosas que nosotros como varones no podemos guardarla, las mujeres tampoco la pueden guardar como hombres, y tampoco podemos guardarlo como lo guardaron los reyes, como lo guardaron otro tipo de personas. Entonces, finalizando esta parábolas, porque en sí fueron varias, no una, que se refieren todo a lo mismo, se está refiriendo a algo. Y vamos a hacer unas preguntas para que si ustedes quieren ponerlas mismo ahí en el comentario. Estoy usando lo que tengo para asegurarme amistades eternas. Otra pregunta: ¿ignoro a Lázaro en mi puerta o a Eleazar? Otra pregunta: ¿soy un buen mayordomo que vive solo para sí o uno que vive para el reino de Elohim? Otra: podemos tener un granero lleno de, podemos decir, semillas, ¿sí? Un granero lleno de lo que quieran poner, hasta dinero, lo que ustedes quieran poner, pero no tengo lo suficiente para poder gastarla. ¿Qué sería? Entonces, pensamiento que tenemos que tener en nuestras vidas. Tenemos que tener verdaderamente el corazón puesto delante de Elohim, no tener el pensamiento en las cosas desordenadas, sí, no materiales, sino desordenadas, porque podemos tener pensamiento en cosas materiales y poder poner nuestros pensamientos correctos. Podemos tener muchas cosas y podemos tener esa forma de vida grata
contentos con lo que tenemos, con lo que Adonai nos da, y no dejar a veces de lado mismo la familia, mismo a Elohim y muchas cosas más que podemos dejar de lado. Entonces, esa mayordomía es vivir con los ojos verdaderamente en la eternidad. Vivir, sí, verdaderamente en la eternidad es vivir que ganar lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer delante de Elohim, no con obras, sino con nuestro corazón, pensando qué haríamos correcto, qué haríamos verdaderamente bien, con fidelidad y delante de Elohim con sinceridad, que muchas veces nos falta sinceridad tanto para el mismo hermanos del pueblo que como para Elohim. A veces nos falta sinceridad, ser verdaderamente, como se dice acá en Argentina, tener verdaderamente la cara para dar a cada uno y decir la verdad, pedir perdón y hacer lo que corresponde delante de Elohim. Elohim quiere que nosotros seamos íntegros. Cuando Él dice, si hacemos algo malo, tenemos que volver a dar lo que nosotros dañamos. Podemos leerlo en ahí lo podemos leer en la palabra, buscarla, y podemos decir qué es lo que dice, que tenemos que restituir al prójimo lo que dañamos, lo que hicimos mal. Todas las cosas que podemos hacer, lo podemos hacer, poniendo los ojos delante de Elohim. Entonces, eso es lo que Adonai quiere, que nosotros tengamos los ojos puestos en la eternidad, sabiendo que un día rendiremos cuentas y que lo poco que tenemos hoy, que puede ser poco a nuestros ojos, pero para los ojos de Elohim por ahí es mucho, y ver eso poco que Él te va a poner en lo mucho, porque hay algo que dice esta persona, que lo voy a leer en el hebreo, el rico, dice, porque él se creía, hasta acá como dice la parábola, hasta que en el lugar de la eternidad él se creía importante, ¿no? Dice, clamó y dijo, Padre mío, Abraham, ten favor hacia mí, envía a Eleazar, a Lázaro, para que sumerja la punta de los dedos en agua y me humedezca mi lengua, porque soy afligido en esta llama, en este mal. Le estaba pidiendo que Lázaro le venga como sirviente y que le dé y que le moje el dedo, su pulgar o su dedo, para mojar su lengua. Dijo Abraham algo muy importante: hijo mío, recuerda que tomaste tus cosas buenas en tu vida, y Eleazar, por el contrario, sus cosas malas. Ahora él es restaurado y tú doliente. Verso 26 dice, y además de todo esto, entre nosotros y ustedes fue puesto un gran abismo, y los que quieran pasar de aquí a ustedes no podrían, y de allí a nosotros no podrían pasar. Y él dijo, yo pido, Padre mío, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les testifiques, no sea que también ellos vengan a este lugar de dolencias. Y le dijo a Abraham, ellos tienen a Moisés, a Moshe y a los profetas. ¿Ellos lo escuchan? Y él dijo, no es así, Padre mío Abraham, pero si un hombre de los muertos va a ellos, entonces se volverán de sus males. Y él le dijo,
si no escuchan a Moshe y a sus profetas, aunque mande a un hombre de los muertos, se levante, no tendrán emuná. ¿Por qué se está refiriendo a esto? Porque mismo Yeshua se levantó de los muertos y se presentó, y tampoco creyeron. Entonces, aunque venga quien venga, si uno no tiene el corazón, va a juzgar. Mismo Tomás, siendo discípulos, dijo: si no veo, no creo. Y Yeshua vino y dijo: Tomás, toca mis llagas, pon el dedo en mi costado. A veces nosotros tenemos un corazón endurecido. Decimos ser cristianos, decimos ser creyentes, decimos ser de Torá, decimos ser cualquier tipo de formas que uno dice, ¿no? Porque cada lugar, cada forma, cada evangelio, cada forma de pensamientos tiene su forma de pensar. Pero el ser humano es exactamente lo mismo en todos los lugares. Seas católico, evangélico, de sendas antiguas, de raíces hebreas, como quieras decirte. Pentecostal, carismático, ¿sí? De cualquiera. Sos ser humano y sos igual. Hay algo que Adonai dice: tenemos que verdaderamente ser con el corazón íntegro delante de Elohim y reconocer a Elohim, a Yeshua, como un único Salvador y Redentor. Entonces, nosotros, si tomamos esa palabra y no decirlo de la boca para afuera y decir: yo soy creyente, yo soy y soy esto, soy lo otro, pero mis acciones no están a la vista con el fruto. No es por obras, pero sí es por el fruto de tus obras, por cómo vos haces. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, verdaderamente lo que yo veo en cada parábola de Adonai es cómo Él les hablaba, cómo Él les advertía, les decía lo que tenían que hacer, cómo Él le quería enseñar, abrir los ojos, sacar, como dice Pablo, esas escamas que tenía para poder ver y ver la luz. Entonces eso es lo que nosotros vemos, estas parábolas que vimos hoy. He puesto varias para que se vea que lo que habla, aparte de sacar, después podemos sacar hebraísmos de cada una, desmenuzarlas, decir quién era el rico judío, de quién era Eleazar o esta persona Lázaro, ¿sí? Que se refiere a los despreciados, tanto al pueblo de Israel como a los diferentes, a los gentiles, como podamos decir. Pero acá vemos algo importante. En todo vemos cómo tenemos que ser verdaderamente delante de Elohim, cómo nosotros nos tenemos que presentar delante de Elohim. Entonces, como decía, no importa lo que nosotros tengamos, pero lo que nosotros tenemos es importante en nuestro corazón, en nuestro ser. Dice: de lo que habla nuestra boca, ¿sí?, es lo que tienen en el corazón. De las acciones es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. De cómo nosotros actuamos es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Como nosotros hacemos al prójimo es lo que tenemos en el corazón. Bueno, hoy las parábolas de Yeshua, y espero que Adonai le haya hablado, puedan compartirlo, que sea algo de bendición, y que
pueda haber sido útil para cada uno y poner nuestras vidas delante de Él, y que Adonai sea el que construye nuestra vida, ¿no? Y todo lo que nosotros seamos y lo que nosotros tengamos en un futuro, y lo que Adonai quiera. Bueno, damos gracias. Vamos a dar gracias a Elohim. Damos gracias a Adonai, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos, sus familias. Ponemos delante de ti, Padre, esta palabra, que tú trabajes en nuestro corazón, en cada cosa de nuestras vidas. Queremos verdaderamente ser personas gratas delante de ti, que nuestro corazón sea sencillo, sea humilde, sea ese corazón verdaderamente contrito y humillado delante de ti, Adonai. Damos gracias porque sabemos que tú sabes nuestros corazones, nuestro ser, nuestro entendimiento, y que tú nos moldeas a imagen y semejanza. Queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, querer verdaderamente agradarte, Adonai. Ponemos nuestras vidas, nuestro ser delante de ti, y que podamos verdaderamente, si tenemos fallas, tenemos errores, ponerlo delante de ti, que tú nos perdones, Padre, y que tú hagas un nuevo odre en nuestras vidas, que seamos verdaderamente personas realmente sinceras y gratas delante de ti, Adonai. Te bendecimos, Adonai, damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno de las familias, hermanos, y gracias por cada lugar donde quede este video. Damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, tu amor, tu misericordia por tu pueblo, Padre. Amén y amén. Toda Rabá, nuestro Elohim, sea la gloria y honra a Adonai. Bueno, nos despedimos. Muchas bendiciones, y que Adonai los bendiga, los guarde en todo tiempo y en cada lugar. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.